Bueno, entonces a la pregunta, escoja entre las siguientes posibilidades la que complete la frase. Un problema es de decisión, sí. La mayoría de ustedes respondió la salida a cualquier entrada de 0, 1 y esa es la respuesta correcta. Lo dijimos en la anterior interacción, que lo llamamos un problema de decisión porque a cualquier entrada la salida era 0 o 1. O sea que lo que el problema estaba haciendo era decidir si la entrada era de las que uno clasificaba como 0 o de las que uno clasificaba como 1. Entonces eso se llama un problema de decisión. Dijimos incluso que las entradas que clasifica uno como 0 las suele llamar uno entradas negativas y las entradas que clasifica uno como 1 las suele llamar entradas positivas. Entonces esa es la definición de ser de decisión. Ahora, ya por lo menos el resto estuvieron repartidos solo en dos. Entonces, esta es una que dice si existe un algoritmo para cualquier entrada determina correctamente su salida. Esta fue la que acabamos de contestar que eso significaba ser decidible. Entonces, aunque la palabra decidible parece muy parecida a decisión, no un problema decidible no es lo mismo que un problema de decisión. Un problema de decisión, por ejemplo, el problema de recibir un arreglo y ordenarlo. Ese no es un problema de decisión. ¿Por qué? Porque la respuesta no es 0 o 1. El problema de recibir un arreglo y diga si está ordenado o no. Ese sí es un problema de decisión porque la respuesta cuando entra el arreglo es 0 si no está ordenado o 1 si sí está ordenado. Esos son los problemas de decisión, los que para la entrada la salida no es sino la una o la otra. Cuando hay muchas salidas, muchas posibilidades, eso ya no es un problema de decisión. ¿De acuerdo, muchachos? Los problemas de decisión tienen dos posibles respuestas, o 0, 1. Esta de abajo fue la que usamos para decir que es un problema decidible. Decidible no tiene que ver con que sea problema de decisión o no. Los que llamamos decidibles son los problemas de decisión. Pueden ser decidibles o indecidibles. Decidibles, como lo dije en la anterior interacción, si existe un algoritmo que pueda resolver el problema, siempre correctamente. Y indecidible si no existe tal algoritmo. No hay sino esas dos posibilidades, o es decidible o es indecidible. O lo puedo hacer con un computador o no lo puedo hacer con un computador. ¿Listo? Y la otra salida que pusieron aquí tiene que ver de nuevo con el tiempo. Y entonces, esta es la definición de decidible en orden, en tiempo polinomial, pero decidible, no de decisión. La pregunta era que era un problema de decisión. Luego, este fue el que antes no calificó como decidible, porque le pusimos tiempo y dijimos que ser decidible o no no tenía que ver con el tiempo. Pero el problema tratado en esta pregunta es si era un problema de decisión o no. Y eso ya no tiene que ver con que se puede resolver con un computador o no. Los problemas de decisión puede que se puedan resolver con un computador, puede que no. Son expresados como problemas donde a la entrada se le asocia una salida, o 0 o 1. Y eso es un problema de decisión. ¿Listo, jóvenes? ¿Qué me preguntaron por aquí? Dale, vale. Una pregunta, es que pues no me quedó claro como lo decidible, pero con respecto, o sea, tipo, es que dice que siempre tiene que tener como una salida, o pues la salida correcta, entonces, tipo, los algoritmos de fuerza bruta entonces no serían decidibles porque no siempre dan, Entonces, lo que es decidible son los problemas, no los algoritmos. Entonces, puede haber muchos algoritmos para resolver un problema. El que es decidible o no es el problema, no los algoritmos. Entonces, un problema es entrada, entra tal cosa, salida, sale tal cosa. Eso es un problema. Un algoritmo es para calcular la salida de esta entrada, entonces ordenemos el arreglo, luego hagamos esto y tal. Y esa es un algoritmo. Entonces, esa es una solución algorítmica al problema. Un problema, entrada, salida, es decidible si por lo menos hay un algoritmo para resolver el problema correctamente, siempre. Sea que le entren entradas a las que debe decir 0 y él dice 0, sea que le entren entradas a las que él debe decir 1 y dice 1. Eso es decidible. Pero lo que es decidible es el problema, no el algoritmo. El algoritmo es la evidencia de que ese problema es decidible. ¿Listo? vale, perfecto. ¿Podrías dar un ejemplo de cuando no, o sea, un problema no decidible? Podría, como decir, en los videos hay. Podría dar un ejemplo de un problema, no, le voy a dar un ejemplo de un problema. Suponga que yo les digo que hagan un programa
hagan ustedes un programa, les digo proyecto. Proyecto es hacer un programa que reciba, un programa hecho en Python o en Java por ustedes, en cualquier lenguaje, reciba una entrada y me diga para ese programa y me diga si ese programa eh, siempre para o no. O sea, yo hago un programa que recibe programas en Python, entradas para ese programa y la salida es ese programa para cualquier entrada siempre para. ¿Sí? ¿Me entiendes el problema? Recibo un programa y tengo que decidir si ese programa para cualquier entrada siempre para o no. Entonces, ¿cómo podría uno hacer un programa que hiciera eso? Entonces, uno diría, no, pues cojo el programa que me dieron, me dan la entrada y entonces lo pongo a correr con esa entrada. Y cuando termine digo, ah, este sí terminó. Y si no termina, ¿qué digo? Entonces digo, no, ya pasaron 50 segundos y no ha terminado, luego no termina. ¿Qué tal que terminara en 51 segundos? No, ya pasaron 3 horas y no ha terminado, luego no termina. ¿Qué tal que terminara en el siguiente segundo? No, ya pasaron 50 días y no ha terminado, luego no termina. ¿Qué tal que terminara en el día 51 o en el segundo siguiente? Entonces, no existe un algoritmo para decidir si eso no para. Para decidir si para, sí, pero para decidir si no para, no. Entonces, cuando me meten un programa con una entrada en la que no para, no puedo decir si no o si sí. O sea que no hay manera de computacionalmente hacer un algoritmo que resuelva el problema. No sé si eso te sirve, Valerie, como ejemplo. Sí, profe, ya, ahora sí lo entendí ya. Ese se llama el problema de la parada. No sé si cuando vieron matemáticas discretas hablaron del problema de la parada o no. No, matemáticas discretas 2. No, no sé si hablan o no de eso. En matemáticas discretas 2 ustedes hablan de autómatas de estado finito, ¿cierto? Hablan de no sé qué, autómatas de pila y creo que hablan de máquinas de Turing, si no estoy mal. Entonces, eh, cuando uno hace ese curso, puede dar ejemplos de programas que no se pueden resolver con una máquina de Turing y uno de esos se llama el problema de la parada. Entonces, digamos que si quieren ahondar más en el asunto, busquen en internet si quieren el problema de la parada y hablamos cuando quieran del asunto. Pero ese es un problema que no es decidible. Ya, por lo menos uno. Me pediste uno, ya te di un ejemplo. ¿Listo? Bien, Sí, ya. bien. Pero seguro, ¿no? Si no, me pueden decir que no, no, profe, no me quedó claro. Yo veré cómo hago, pero ese ya me pasa ese problema a mí. Bueno, bien. Entonces, esa era la segunda pregunta. No, profe, yo sí con lo de la parada no lo entendí. Ah, bueno. Yo vi el video y pues sí no Eh, entendí esa parte. Espera, a ver, ¿quién me está hablando? Yo, chará. Alejandro Chará. Bien. Alejandro, eh, ustedes ya hacen programas que hacen muchas cosas, ¿cierto? Entonces, la pregunta, si yo te digo, Alejandro, mira, te voy a dar un programa en Python, te doy este programa en Python, te lo doy, y te digo, ese programa recibe números enteros, y quiero que me diga si en el número 10 ese programa termina o si no termina. ¿Qué harías tú para saber si termina o no termina? O sea, ¿cómo harías un programa que cogiera ese programa y esa entrada y me dijera si termina o no termina? ¿Sí me entiendes el problema? Porque, pues claro, tienes que entender el problema para entender qué tendrías que hacer. Cucú, Alejandro. Entonces, Sí, profe. o sea, supongamos que yo le doy un programa que le digo que calcula x al cuadrado, sí, digamos que pero el asunto es que no importa que haga el programa, digamos que le doy un programa que calcula x al cuadrado y entonces yo le digo, le doy este programa y le doy el número 9. Dígame si ese programa termina. No, no importa lo que haga, digamos que, ¿cómo haría usted para saber si ese programa termina? ¿Se mete en el código, lo escudriña? ¿Qué le hace para saber si el programa termina? Pues dirá como, pues, depende de la complejidad, sí. Lo que le entendí en el video es que precisamente usted puede saber cuándo termina, pero usted nunca, pues,
no se iba a dar cuenta cuánto se iba a demorar en terminar ese programa. Eso, entonces, si usted coge el programa, entonces usted dice, no, yo voy a coger el programa, le voy a pasar al compilador de Python el programa, y me entrega el compilar, el ejecutable, y le paso el número que me entró. Y entonces lo pongo a correr, le paso el 9 y ¡pum! Él me devolvió 81. Entonces yo digo, ah, terminó para el 9. Entonces yo digo, no, entonces yo le voy a mandar el 50. Y él, boom, después de un tiempo me dice, "Ya da 2500". Yo, ah, terminó para el 50. ¿Cómo hago para saber? O sea, me pregunta, entonces su programa, ¿cómo está funcionando? Está cogiendo la entrada, poniéndolo a correr, y cuando él termina dice, uno, ese terminó. Ahora, suponga que yo le pongo una entrada, le hago un programa que cuando que eleva al cuadrado casi todos, pero que en el número 5 se queda en un loop infinito, y lo hago a propósito. Y le digo, Alejandro, le voy a dar este programa, usted no sabe qué hace eso, un programa, y quiero que me diga si terminan todos los números. Si terminan si usted puede, que me diga cuándo termina. Entonces yo le digo, Alejandro, este termina con el número 8, y entonces usted lo corre y dice, 1064. Listo, sí, sí, termina. Entonces le dice, sí. Y cuando lo pasa con el 5, que se queda en loop, que no le da respuesta, entonces, ¿tú qué dices? ¿Dices que no termina o dices, como no lo has visto terminar, entonces dices, no, ese no termina? Se quedó bugueado. Eh, entonces se queda y se queda. O sea, ¿cómo haces tú para decidir que no termina? Solamente viéndolo correr. Sí. Entonces dices, no, llevo 50 minutos y no ha terminado. Llevo 2 horas y no ha terminado. Llevo 2 ciclos y no ha terminado. Aún así, en el segundo siguiente podría terminar. Tú no puedes asegurar que no va a terminar. O sea, no hay máquina que pueda decidir si eso va a terminar, porque la forma de decidirlo sería correrlo, y si no termina, no tendría, el programa nunca podría decir cero, porque nunca terminaría. Ah, ya, ya ¿Sí? listo, profe. Entonces el programa es capaz de decir uno, porque lo vio terminar, pero no es capaz de decir con esa entrada no termina. Bueno, está demostrado entonces teóricamente que el problema de la parada es indecidible. Eso es lo que significa el problema de la parada. ¿Sí? Ah, sí, profe, ya, listo. Bueno, Alejandro. Está, Entonces, está mejor ese ejemplo que el día del video. Ya lo entendí aquí. bueno, listo, está bien. Para eso es que yo quiero que vean los videos y que vengan a clase, para que tengan dudas. Ese es el objetivo de esta interacción. ¿Listo? Bien. Voy a detener la grabación.